Hay decisiones que parecen pequeñas, amistades que parecen inocentes y conversaciones que parecen no tener importancia, pero que pueden cambiar el rumbo de toda una vida. En este video descubriremos una lección bíblica que podría proteger tu corazón, tu fe y tu futuro. Te invito a quedarte hasta el final, porque la respuesta podría ayudarte a evitar un dolor que todavía estás a tiempo de prevenir. Hace algún tiempo recibí una llamada de una madre que estaba muy preocupada por su hija adolescente. Ella había comenzado a relacionarse mucho con algunas compañeras del colegio que tenían una forma de pensar bastante liberal. Eran muchachas que veían la vida de manera muy distinta a los principios que ella había aprendido desde pequeña. La madre observaba cambios sutiles. Nada alarmante. Nada escandaloso. Pero una madre amorosa suele percibir cosas que otros no ven. Percibe direcciones antes de que aparezcan los problemas. Percibe riesgos antes de que existan consecuencias. Así que me pidió que la visitara para conversar con su hija. Recuerdo perfectamente aquella visita. A veces, cuando uno va a hablar con un joven sobre un tema delicado, puede encontrar resistencia. Puede encontrar barreras. Puede encontrar respuestas cortantes. Pero no fue así. La joven me recibió con respeto. Con amabilidad. Con una actitud abierta. Y eso ya decía mucho de ella. Nos sentamos a conversar tranquilamente. Primero escuché. Porque muchas veces las personas no necesitan que alguien les hable inmediatamente. Necesitan sentirse escuchadas. Necesitan sentir que alguien desea entenderlas antes de corregirlas. Después de conversar un poco, ella me explicó cómo veía la situación. Y sus palabras fueron sinceras. Me dijo algo parecido a esto. Sí, es verdad que me junto con esas chicas. Pero yo no estoy haciendo nada malo. Ellas son mis amigas. Yo jamás haría algo que lastimara a mi mamá. Y jamás haría algo que desagradara a Dios. Mientras la escuchaba, pensé en algo muy interesante. Porque muchas veces las personas que terminan tomando malas decisiones no comienzan pensando que harán algo malo. Al contrario. Comienzan convencidas de que nunca cruzarán ciertos límites. Y justamente ahí aparece una de las trampas más sutiles del corazón humano. La confianza excesiva en uno mismo. No estoy hablando de una confianza sana. Estoy hablando de pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. Que podemos acercarnos al borde sin caer. Que podemos caminar cerca del peligro sin que nos afecte. Que somos diferentes. Que a nosotros no nos ocurrirá. Eso me hizo pensar en un barco cuando va a entrar a un puerto. Muchas veces el océano abierto no es el lugar más peligroso. El verdadero riesgo aparece cuando el barco se acerca a la costa. Allí hay corrientes ocultas. Rocas sumergidas. Bancos de arena invisibles. Pequeños peligros que podían provocar grandes daños. Por eso los capitanes prudentes buscaban la ayuda de alguien que conociera esas aguas. Alguien con experiencia. Alguien capaz de ver lo que otros no veían. Mientras escuchaba a aquella jovencita, pensé precisamente en eso. Ella era inteligente. Era respetuosa. Tenía buenos deseos. Pero quizás todavía no podía ver ciertos riesgos que la experiencia permite identificar. Entonces le pregunté algo muy sencillo. Le dije. ¿Puedo mostrarte una historia que siempre me ha hecho reflexionar mucho? Ella aceptó. Y juntos abrimos la Biblia. Fuimos al relato de Dina. Quizás algunos conocen esta historia. Pero muchas veces la recordamos solamente por el desenlace y pasamos por alto cómo empezó todo. La Biblia dice en Génesis capítulo 34 versículo 1. Ahora bien, Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, solía ir a visitar a las muchachas del lugar. Observa algo interesante. El relato no comienza hablando de inmoralidad. No comienza hablando de violencia. No comienza hablando de una tragedia. Comienza hablando de visitas. De amistades.
De compañía. De pasar tiempo con ciertas personas. Le pregunté a la joven. ¿Qué estaba haciendo Dina que pareciera malo a primera vista? Ella respondió. Realmente nada. Y tenía razón. Porque muchas veces los problemas no empiezan cuando hacemos algo claramente incorrecto. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando elegimos quién tendrá influencia sobre nosotros. Empiezan cuando decidimos quién ocupará espacio en nuestro corazón. Empiezan cuando permitimos que ciertas formas de pensar entren poco a poco en nuestra vida. Luego leímos juntos otro texto. Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Me gusta mucho este proverbio. Porque no dice que nos convertiremos instantáneamente en algo. Habla de un proceso. De una dirección. De una influencia gradual. Si pasas mucho tiempo junto a personas optimistas, algo de su forma de pensar termina influyéndote. Si pasas mucho tiempo junto a personas amables, algo de su manera de tratar a otros termina influyéndote. Y también ocurre lo contrario. Las influencias rara vez llegan como una tormenta. Normalmente llegan como una llovizna constante. Tan suave que apenas la notas. Pero con el tiempo termina empapándolo todo. Aquella jovencita escuchaba atentamente. Y algo que me gustó mucho fue que no intentaba justificar cada cosa. Reflexionaba. Pensaba. Analizaba. Entonces le hice otra pregunta. Le pregunté. ¿Crees que Dina salió aquella primera vez pensando que su historia terminaría mal? La respuesta era evidente. Por supuesto que no. Nadie imagina el final cuando apenas está dando los primeros pasos. Nadie ve la tormenta cuando todavía hay sol. Y sin embargo, eso es precisamente lo que la experiencia nos enseña. A mirar más allá del momento presente. A mirar más allá de lo que sentimos. A mirar más allá de nuestras buenas intenciones. Porque las buenas intenciones, por sí solas, no siempre son suficientes. Hay personas muy buenas que han terminado en lugares donde jamás pensaron estar. No porque fueran malas, sino porque subestimaron la influencia de ciertas compañías. Y entonces recordamos algo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Allí leemos. No se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Es interesante que Pablo comienza diciendo, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque el engaño casi siempre consiste en hacernos creer que algo no nos afectará. Que podemos manejarlo. Que tenemos el control. Que somos la excepción. Pero las influencias funcionan de otra manera. Funcionan lentamente. Silenciosamente. Como una corriente que mueve un barco unos pocos centímetros cada día. El capitán quizá no note nada. Pero después de suficiente tiempo descubre que está muy lejos de donde pensaba llegar. Y mientras hablábamos de todo esto, observé algo hermoso. La madre de aquella joven estaba allí. Escuchando. Con respeto. Sin interrumpir. Sin discutir. Simplemente acompañando. Y aquello también me hizo pensar en algo que muchas veces olvidamos. Los padres no siempre tienen las palabras perfectas. No siempre citan muchos textos bíblicos. No siempre saben explicar cada asunto de manera impecable. Pero cuando aman sinceramente a sus hijos, suelen percibir peligros que los jóvenes todavía no alcanzan a ver. Y eso tiene un enorme valor. Aquella madre no había llegado con una lista de acusaciones. Había llegado con preocupación. Con amor. Con el deseo de proteger. Y eso marcó una gran diferencia en toda la conversación. Lo que ocurrió después fue algo que ninguno de nosotros esperaba completamente. Pero antes de contarte cómo terminó aquella conversación, hay algo más que necesitamos analizar sobre Dina. Porque la parte más importante de la lección todavía estaba por aparecer.
Hay una parte del relato de Dina que muchas personas pasan por alto. Y, sin embargo, es precisamente ahí donde se encuentra una de las lecciones más valiosas. Porque el problema no fue simplemente que vivía cerca de personas que no compartían los mismos valores. Todos nosotros vivimos rodeados de personas diferentes. Estudiamos con ellas. Trabajamos con ellas. Conversamos con ellas. Eso es parte normal de la vida. El detalle está en otra palabra que aparece en el relato. La Biblia dice que Dina solía ir a visitar a las muchachas del lugar. No fue algo ocasional. No fue una conversación casual. No fue un encuentro aislado. Era una costumbre. Una asociación frecuente. Una cercanía cada vez mayor. Y ahí es donde la influencia comienza a actuar. Porque las personas terminamos pareciéndonos a aquello que admiramos. A aquello que escuchamos constantemente. A aquello que permitimos que ocupe nuestros pensamientos. Le pregunté a la joven. ¿Crees que una persona cambia de un día para otro? Ella sonrió y dijo. No, normalmente no. Exactamente. Los cambios más profundos rara vez suceden de golpe. Suceden poco a poco. Tan poco a poco que casi no los percibimos. Primero cambia nuestra manera de ver algo. Después cambia nuestra manera de hablar sobre eso. Y finalmente cambia nuestra manera de actuar. Por eso la Biblia da tanta importancia a las compañías. No porque todas las personas que piensan distinto sean malas. No porque debamos sentirnos superiores a otros. Nada de eso. Más bien porque todos somos influenciables. Todos. Sin excepción. Incluso las personas sinceras. Incluso las personas buenas. Incluso quienes tienen las mejores intenciones. Recordé entonces algo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 9. Allí leemos. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado, ¿quién puede conocerlo? Ese texto no pretende hacernos desconfiar de nosotros mismos de manera enfermiza. Más bien nos ayuda a ser humildes. Nos recuerda que no siempre vemos nuestros puntos ciegos. Que no siempre identificamos nuestros riesgos. Que podemos convencernos de que algo no nos afectará cuando en realidad ya está comenzando a influirnos. Le expliqué a la joven algo que he observado muchas veces durante los años. Las personas que terminan tomando malas decisiones rara vez comienzan diciendo: voy a hacer algo malo. Más bien comienzan diciendo: yo jamás haría algo así. Y poco a poco bajan la guardia. Entonces le dije a la jovencita: imagina que estás caminando por un sendero de montaña. A tu derecha hay una pared sólida. A tu izquierda hay un precipicio. ¿Qué haría una persona prudente? ¿Caminar exactamente al borde? ¿Probar qué tan cerca puede acercarse sin caer? Claro que no. Caminaría a una distancia segura. No porque tenga miedo, sino porque es sabia. La sabiduría no consiste en demostrar cuán fuerte eres. La sabiduría consiste en reconocer dónde eres vulnerable. Entonces analizamos otro texto muy conocido. Proverbios capítulo 27 versículo 12 dice: la persona prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Me encanta la sencillez de ese versículo. La persona prudente no espera a que aparezca el desastre. Actúa antes. Ve la dirección. Ve la tendencia. Ve las señales. Y toma medidas. Mientras hablábamos, la madre permanecía en silencio. Escuchando. Y en un momento le pregunté a la joven algo que parecía sencillo. ¿Por qué crees que tu mamá está preocupada? Ella guardó silencio unos segundos. Y luego dijo algo muy bonito. Dijo: ¿por qué me quiere? Aquella respuesta cambió completamente el ambiente de la conversación. Porque de pronto dejó de verse como un conflicto entre libertad y reglas. Ahora se veía como realmente era.
Una madre tratando de proteger a su hija. Y una hija intentando comprender por qué. Entonces compartimos otro principio muy hermoso. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato acompañado de una promesa, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Le expliqué que honrar a los padres no significa pensar que son perfectos. No significa que siempre expresarán las cosas de la mejor manera. No significa que nunca se equivocarán. Significa reconocer que suelen ver peligros que nosotros todavía no vemos. Tal como un navegante experimentado identifica corrientes ocultas que un principiante no detecta. Y entonces ocurrió algo muy interesante. La conversación dejó de centrarse en las amigas. Comenzó a centrarse en el futuro. Porque la verdadera pregunta ya no era: ¿estoy haciendo algo malo ahora mismo? La verdadera pregunta era: ¿hacia dónde me está llevando esta dirección? Esa diferencia es enorme. Porque muchas decisiones no deben evaluarse solamente por lo que son hoy. También debemos evaluarlas por aquello en lo que podrían convertirse mañana. Por ejemplo, nadie planta una semilla esperando cosechar algo diferente de aquello que sembró. Una pequeña semilla parece insignificante. Pero contiene un futuro completo. Las amistades funcionan de manera parecida. Las compañías son semillas. Las conversaciones son semillas. Las influencias son semillas. Y tarde o temprano producen fruto. Fue entonces cuando analizamos algo que el propio relato de Dina nos enseña. La tragedia no comenzó el día en que ocurrió el desastre. Comenzó mucho antes. Comenzó cuando ella decidió acercarse repetidamente a un ambiente que poco a poco podía moldear su manera de pensar. Y aquí hay una lección importante. La Biblia nunca presenta a Dina como una joven malvada. Al contrario. El relato muestra a una muchacha joven que tomó una decisión imprudente. Y eso hace que la historia sea todavía más cercana para nosotros. Porque la mayoría de los problemas serios no llegan por maldad. Llegan por descuido. Por exceso de confianza. Por pensar que podemos controlar situaciones que realmente son más fuertes que nosotros. Mientras hablábamos de todo esto, observé que aquella joven ya no estaba defendiendo su posición. Ahora estaba reflexionando. Profundamente. Y entonces leímos Proverbios capítulo 1 versículo 8 que dice: Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. ¡Qué hermoso equilibrio! No habla solamente del padre. Tampoco solamente de la madre. Habla de ambos. Porque los dos aportan algo valioso. Los dos desean proteger. Los dos desean orientar. Los dos desean evitar dolores innecesarios. Porque cuando alguien está siendo influenciado, normalmente no se da cuenta. No escucha una alarma. No ve una luz encendida. Simplemente comienza a pensar un poco diferente. A hablar un poco diferente. A justificar cosas que antes no justificaba. Y todo ocurre tan lentamente que parece normal. Por eso el consejo de la Biblia es tan práctico. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 se describe cómo serían muchas personas en nuestros tiempos. Entre otras cosas menciona que serían orgullosas, desobedientes a los padres, amantes de los placeres y personas que no amarían lo que es bueno. Y al final añade una advertencia muy directa. Aléjate de ellos. Es interesante. No dice que los odiemos. No dice que los tratemos mal. No dice que nos sintamos superiores. Simplemente dice que nos alejemos. Las palabras de Malaquías capítulo 3 versículo 18 añade algo importante. Ustedes verán la diferencia entre alguien justo y alguien malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Le pregunté: ¿qué crees que significa ver la diferencia? Después de pensar un momento respondió:
Supongo que significa aprender a distinguir. Exactamente. Y esa capacidad de distinguir es muy valiosa. Porque no todo lo que parece bueno realmente lo es. No toda compañía que nos hace sentir aceptados necesariamente nos acerca a buenos resultados. La madurez consiste en aprender a mirar más allá de las apariencias. Más allá de la simpatía. Más allá de la diversión. Más allá de la emoción del momento. Y preguntarnos: ¿qué clase de persona me ayudará a llegar a donde quiero llegar? Esa pregunta cambia muchas cosas. Porque la verdadera amistad no es solo alguien con quien pasamos tiempo. La verdadera amistad también influye en la dirección de nuestra vida. Recordé entonces algo que Jesús enseñó. En Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 dijo: Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que, así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Observa algo hermoso. Jesús no dijo que sus seguidores serían reconocidos por su inteligencia, ni por su popularidad. Serían reconocidos por el amor. Y eso nos ayuda a identificar qué clase de personas vale la pena tener cerca. Personas que nos impulsan a ser mejores. Personas que nos ayudan a crecer. Personas que respetan lo correcto. Personas que fortalecen nuestra fe. Personas que sacan lo mejor de nosotros. Porque todos necesitamos compañía. Nadie fue creado para caminar solo. La pregunta no es si tendremos amigos. La pregunta es qué clase de amigos tendremos. En ese momento la joven comenzó a compartir algunos detalles de las conversaciones que tenía con aquellas compañeras. Y poco a poco ella misma empezó a notar algo. Muchas de las ideas que escuchaba con frecuencia eran completamente opuestas a los principios que realmente valoraba. No lo había visto con claridad antes. Pero ahora comenzaba a verlo. Y entonces le dije: imagina que tienes un vaso de agua completamente limpia. Si cada día agregas una sola gota de tinta, probablemente no notes diferencia durante algún tiempo. Pero sigue haciéndolo. Una gota hoy. Otra mañana. Otra la próxima semana. Con el tiempo el agua ya no será la misma. Las influencias funcionan de manera parecida. No suelen transformar a una persona de golpe. La transforman poco a poco. Por eso Proverbios capítulo 2 versículos 10 al 12 contiene una promesa muy bonita. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento se convierta en algo agradable para tu alma, la capacidad de pensar velará por ti y el discernimiento te protegerá para librarte del mal camino. Me gusta esa expresión. La capacidad de pensar velará por ti. Porque la meta no es vivir con miedo. La meta es desarrollar discernimiento. Aprender a identificar direcciones. Aprender a reconocer influencias. Aprender a distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno. Y entonces ocurrió algo que llenó de emoción aquella conversación. La joven permaneció en silencio durante varios segundos. Finalmente levantó la vista. Y con una sinceridad que todavía recuerdo, dijo algo muy sencillo. Creo que ahora entiendo por qué mi mamá estaba tan preocupada. Aquellas palabras significaban mucho. Porque no nacieron de la presión. No nacieron de una discusión. No nacieron de una obligación. Nacieron de la comprensión. Y cuando una persona comprende algo profundamente, las decisiones correctas dejan de sentirse como una carga. Comienzan a sentirse como una elección personal. Entonces añadió: yo no quiero llegar a un lugar donde nunca quise estar. ¡Qué reflexión tan madura! Porque eso era exactamente lo que habíamos estado analizando durante toda la conversación. No se trataba solamente del presente. Se trataba del futuro. De la dirección. Del destino. De proteger algo valioso antes de perderlo. Y fue entonces cuando tomó una decisión que hizo que los ojos de su madre se llenaran de alegría. Una decisión sencilla.
pero muy valiente. Si te está gustando la reflexión de hoy, te invito a apoyarme regalándome un me gusta y si aún no lo has hecho, presionando el botón rectangular que está justo aquí, debajo de este video, el que dice suscribirse. Al hacerle clic allí y en la campanita, YouTube te avisará totalmente gratis en cuanto suba cada nuevo video. De esa manera no te perderás esta valiosa información. No te tomará mucho tiempo y me ayudarás muchísimo para que este video llegue a más personas que lo necesitan. Gracias por el apoyo, mi querido amigo. Lo aprecio muchísimo. Continuemos. La joven había escuchado. Había reflexionado. Y entonces dijo algo que llenó de alivio a su madre. Dijo que iba a distanciarse de aquellas amistades. No porque alguien la estuviera obligando, sino porque había comprendido algo muy importante. A veces el peligro aparece disfrazado de algo aparentemente inocente. Y sobre todo, había entendido que proteger su amistad con Dios valía mucho más que la aprobación de cualquier grupo. Recuerdo la expresión de su madre. No era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de alivio. La sonrisa de alguien que ama profundamente. La sonrisa de alguien que había estado orando por su hija. Y mientras regresaba a casa aquel día, seguí pensando en aquella conversación. Porque la verdad es que esta experiencia no habla solamente de adolescentes. Habla de todos nosotros. Todos tenemos influencias. Todos tenemos personas que impactan nuestra manera de pensar. Todos tenemos voces que intentan guiarnos en alguna dirección. La pregunta es, ¿estamos prestando atención a cuáles son esas voces? El apóstol Pablo escribió algo muy interesante en Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. Allí dice, esta nos enseña a rechazar la irreverencia y los deseos del mundo y a vivir con buen juicio, justicia y devoción a Dios en medio de este sistema. Me gusta mucho esa expresión, vivir con buen juicio. Porque el buen juicio no consiste simplemente en distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Muchas veces consiste en distinguir entre lo seguro y lo peligroso. Entre lo conveniente y lo inconveniente. Entre lo que fortalece nuestra fe y lo que lentamente la debilita. Y eso requiere reflexión. Requiere humildad. Requiere reconocer que no siempre vemos todo el panorama. Quizás por eso el consejo de los padres amorosos tiene tanto valor. No porque sean perfectos. No porque tengan todas las respuestas. Sino porque suelen ver cosas que los hijos todavía no alcanzan a ver. Tal como un navegante experimentado identifica una corriente peligrosa mucho antes de que el barco empiece a desviarse. Y aquí hay una lección que nunca deberíamos olvidar. Escuchar un consejo no significa perder libertad. Muchas veces significa protegerla. Porque algunas decisiones producen consecuencias que terminan limitando nuestra libertad mucho más que cualquier consejo amoroso. Eso ocurrió en la historia de Dina. Ella no salió buscando una tragedia. Simplemente no percibió el peligro a tiempo. Y la Biblia conserva su experiencia para ayudarnos a nosotros. Para que evitemos heridas que pueden prevenirse. Para que entendamos que las compañías tienen poder. Mucho más poder del que solemos imaginar. Si eres padre o madre, quizás esta experiencia también te recuerde algo importante. Nunca subestimes el valor de una conversación amorosa. A veces parece que los hijos no escuchan. A veces parece que las palabras se pierden. A veces parece que los consejos no producen ningún efecto. Pero muchas veces las semillas tardan en germinar. Y cuando se siembran con amor, paciencia y respeto, pueden producir resultados hermosos. Aquella madre no gritó. No amenazó. No se rindió. Simplemente siguió preocupándose por su hija. Y esa combinación de amor, paciencia y perseverancia ayudó a abrir una puerta para que la reflexión llegara al corazón. Aquella joven lo entendió. Su madre lo celebró. Y yo nunca olvidé esa conversación. Porque me recordó algo que sigue siendo cierto para todos nosotros.
Las grandes tragedias rara vez comienzan con grandes errores. Muchas veces comienzan con pequeños pasos que parecen inofensivos. Pero las grandes bendiciones también comienzan de manera parecida. Empiezan con una decisión correcta. Una conversación sincera. Una actitud humilde. Y la disposición de escuchar un consejo amoroso antes de que sea demasiado tarde.